Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales. Nuevamente, el día de hoy vamos a continuar con la materia de termodinámica Plan 2015, esto de la Facultad de Ingeniería de UNAM. El día de hoy vamos a ver lo que es la segunda ley de la termodinámica en cuanto a los ejercicios, parte 5. Y bueno, vamos a continuar con la numeración de los ejercicios que compete para la segunda ley de la termodinámica. En este caso es el problema 16. Es de Sengel, Termodinámica, séptima edición, una parte de la página 402. Nos dice lo siguiente: se transfiere calor en la cantidad de 100 kilojoules directamente de un depósito caliente a 1200 Kelvin a un depósito frío a 600 Kelvin. Calcule el cambio de entropía de los dos depósitos y determine si se satisface el principio de incremento de entropía. Y ahí tenemos la imagen, ¿no?, que nos ilustra precisamente este problema. Tenemos un depósito donde está a 1200 Kelvin y otro depósito a 600 Kelvin, que es todo nuestro sistema que se enfatiza. Entonces vamos a ver los cambios que va a haber de entropía. En este caso, el calor que ahí nos están dando es de 100 kilojoules. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. La solución es la siguiente: el cambio de entropía del sistema es más que igual a la sumatoria de todos los diferenciales de calor entre la temperatura. Entonces, en este caso, vean que aquí tenemos un signo menos y un signo más. ¿Qué significa esto? Que en esta parte estamos diciendo que está liberando o está transfiriendo la entropía en forma de calor. O bueno, a través del calor está enviando, está transfiriendo entropía. Y entonces cuando sucede eso en el depósito hacia el otro depósito de menor temperatura, va hacia va a tomar un signo negativo. Cuando recibe el depósito esa entropía, entonces va a ser un signo positivo, como se encuentra en pantalla. Estos van a ser iguales, 100 kilojoules y 100 kilojoules en el numerador, mientras que en el denominador, en primer lugar va a ser 1200 Kelvin y el segundo 600 Kelvin. Por lo tanto, al hacer la resta, porque eso es una resta, lo que va a hacer simplemente va a ser el cambio de la entropía del sistema 1 entre 12 kilojoules por Kelvin. Y esta cantidad es positiva, por lo tanto es mayor a cero. Y entonces llegamos a la conclusión de que sí satisface el principio de incremento de entropía. Ustedes pueden ver la parte teórica donde se explicó aproximadamente lo que es el principio de incremento de entropía, donde obviamente el valor tiene que ser mayor o igual a cero, nunca puede ser un negativo, ya que la entropía siempre está en incremento. Entonces podemos disminuirla, pueden tener valores negativos, las entropías individuales, por así decirlo, pero ya el cambio como tal debe ser siempre un valor positivo o cero solamente en procesos reversibles. Tenemos el problema 17, es de Barbosa, Gutiérrez y Jiménez de una parte de la página 138. Nos dice lo siguiente: un vaso contiene 250 gramos de agua y se encuentra sobre una mesa. Su temperatura es igual a la del ambiente a 20 grados Celsius. Es posible que su temperatura aumente de manera natural a 50 grados Celsius si se toma energía del ambiente. Explique y demuestre. Veamos que aquí podemos usar lo que es la primera ley de la termodinámica, que es el diferencial del calor igual a la masa por la capacidad térmica específica promedio, ya que es un fluido incomprensible, que es en este caso el agua, se encuentra en estado líquido, luego multiplicado por un diferencial de temperatura. Bueno, ahí tenemos los datos. La masa es de 250 gramos, lo pasamos a kilogramos. La capacidad térmica específica promedio es igual a 4.18 kilojoules entre kilogramo por grado Celsius. Luego la diferencia de temperatura, primero nos dice que primero se encuentra a 20 grados Celsius y dice que si aumenta su temperatura, es decir, la temperatura final, que es 50 grados Celsius, entonces la diferencia entre 50 y 20 son 30 grados Celsius. Por lo tanto, ese diferencial de calor es igual a 31.35 kilojoules. Ahora, sabemos que la diferencial de entropía total, es decir, de todo lo que envuelve lo que estemos analizando, es en este caso la diferencia de entropía del sistema más el diferencial de entropía de los alrededores. Esto siempre tiene que ser mayor o igual a cero. Por lo tanto, el diferencial de entropía del sistema es igual al diferencial del calor entre temperatura. En este caso va a ser positivo porque obviamente va a entrar hacia el sistema, que sería 31.35 kilojoules entre 323 Kelvin. Y por lo tanto el cambio de entropía para el sistema es de 0.0971 kilojoules entre Kelvin. Ahora hacia los alrededores el diferencial del calor va a ser exactamente igual, pero la temperatura va a ser 293 Kelvin.
porque obviamente él se refiere a la parte del ambiente, 20 grados Celsius, por eso está 293 Kelvin y nos da un valor de menos 0.107 kilojoules entre Kelvin. Por lo tanto, el cambio de entropía total va a ser igual a menos 0.0099, que esto no cumple, esto no puede ser mayor a 0, ¿no? Matemáticamente eso no se puede, entonces por lo tanto esto no se cumple. Es imposible debido a que se debe respetar la restricción del valor, es decir, matemáticamente hablando, y respetar el principio de incremento de entropía. Entonces, por ello hay que ver la diferencia entre el problema 16 y el problema 17 en cómo radica en el aumento o disminución de la temperatura y que respete el principio de incremento de entropía. Vamos con el siguiente problema. Nos dice, problema 18 de Sengel, termodinámica, séptima edición, una parte de la página 402. Se comprime aire mediante un compresor de 30 kilowatts de presión A1 a 2. La temperatura del aire se mantiene constante a 25 grados Celsius durante este proceso, como resultado de la transferencia térmica al entorno a 17 grados Celsius. Determine la tasa de cambio de entropía del aire, ¿ok? Indique las suposiciones que se hicieron al resolver este problema. Y bueno, solamente nos están pidiendo del aire. Aquí se ve el balance de entropía de lo que sería por unidad de tiempo. En este caso, el cambio de entropía de entrada menos el cambio de entropía de salida. Más bien, la entropía de entrada menos la entropía de salida más la entropía generada es igual a la derivada de la entropía del sistema respecto al tiempo. Y esto pues obviamente en lo que serían las unidades pertinentes, que en este caso son kilowatts entre Kelvin. Por lo tanto, aquí solamente nos piden lo que sería una de las tantas entropías, que en este caso es la entropía de salida. Y aquí se ve, obviamente debemos de respetar ese signo, que es el negativo, que sería la entropía de salida, que es igual al menos diferencial de la potencia térmica entre la temperatura. Y por lo tanto, ahí debemos de utilizar, más bien colocar los valores pertinentes, que en este caso son 30 kilowatts entre 25 más 263 Kelvin. Por lo tanto, el resultado final es que ese cambio, más bien la entropía de salida, es igual a menos 0.0101 kilowatts entre Kelvin. Luego tenemos el problema 19, que nos dice que es de Barbosa, Gutiérrez y Jiménez, de una parte de la página 140. Un kilogramo de agua en su fase líquida es calentado de 10 a 100 grados Celsius. Calcula el cambio de entropía, considera el calor específico constante y compara el resultado con el que se obtiene al utilizar las tablas termodinámicas. Entonces tenemos el cambio de entropías específicas. En este caso, entropía específica 2 menos entropía específica 1 es igual a la capacidad térmica específica promedio por el logaritmo natural de la temperatura 2 entre la temperatura 1. La capacidad térmica específica promedio para este caso, porque es un líquido, es un fluido incompresible, es de 4.18 kilowatts entre kilogramo por Kelvin. Por lo tanto, el cambio, bueno, ya sustituyendo los valores nos da un valor de 1.154 kilojoules entre kilogramo por Kelvin. Ahora usando las tablas termodinámicas nos vamos al agua saturada. Bueno, en este caso de Sengel. Tablas de temperaturas. En este caso vemos que aquí tenemos temperatura en grados Celsius de 10 y 100. Y aquí están las entropías en estado líquido saturado de 0.1511 y 1.3072 y sus unidades respectivas. Hacemos la diferencia y por lo tanto va a quedar como 1.156 kilojoules entre kilogramo por Kelvin. La diferencia es hasta las milésimas de unidad después del punto decimal. Y por último tenemos el problema 20 que nos dice que es de Manrique, de una parte de la página 239. En un compresor se comprime de manera diabática cierto flujo de masa de aire desde una presión de 1 bar y una temperatura de 25 grados Celsius hasta una presión de 5 bar. Inciso A, calcule la temperatura mínima que puede adquirir el aire a la descarga del compresor, y inciso B, calcule el trabajo mínimo por unidad de masa que requiere el compresor. Y entonces esta relación ya la habíamos obtenido en todo el desarrollo teórico. Yo les invito nuevamente a ver la lista de reproducción. Y entonces lo que hacemos es despejar la temperatura 2, porque es la temperatura mínima que debe de adquirir después, es decir, en la descarga del compresor. Por lo tanto, lo que hacemos es a partir de las tablas, en este caso de calores específicos de gas ideal de varios gases comunes, como se encuentra en Sengel. Y nos vamos a la que dice a diversas temperaturas. Aquí tenemos las temperaturas pertinentes, entonces de 25 grados Celsius a Kelvin. Entonces vamos a la parte pertinente y aparte vamos a ver qué fluidos estamos utilizando. En este caso aire, dióxido de carbono, monóxido de carbono, pero en este caso es aire. Y nos vamos a esa temperatura 298 que se encontraría en esta parte. Entonces tenemos que usar la interpolación lineal simple.
haciendo la interpolación lineal simple, pues nos resulta 1.40. Sin embargo, cuando yo utilicé la interpolación lineal simple, me salieron otros más números, sí, más decimales, por decirlo, por la extensión, pero haciendo truncando el resultado, pues obviamente lo dejé como 1.40. Y entonces pues ya tenemos los valores pertinentes. La temperatura 2 es 471.98 Kelvin, o en grados Celsius sería 199, casi 200 grados Celsius. El inciso B es lo siguiente: a partir igual de lo que sería el trabajo de compresión de entrada por unidades de kilojoules entre kilogramo, sería el índice adiabático por la constante particular del gas, que en este caso es del aire, por la diferencia de temperaturas entre el índice adiabático menos 1. El índice adiabático pues es otra vez el que obtuvimos, 1.4, pero la constante de gas va a estar en este valor 0.2870, ¿ok? Y lo obtuvimos pertinentemente, ya las temperaturas aquí misma están. Y entonces el trabajo de compresión de entrada es de 174.8 kilojoules entre kilogramo. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den click a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar al momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.